La promesa de este video es tal cual dice el título. Si vos te quedás acá, yo te lo prometo que si prestás atención a lo que te digo, vas a darte cuenta de todos los pensamientos negativos y de cómo el diablo, que ahora vamos a hablar de por qué le decimos el diablo, el ego, o esa voz mala que nosotros tenemos adentro de la cabeza que nos hace procrastinar, tener miedo, tener vergüenza, culpa. ¿Qué es esa vocecita? Y vamos a empezar a identificarla en aspectos de nuestra vida que nosotros no sabíamos que la teníamos. Y te va a hacer una percepción que te va a volar la cabeza y vas a empezar a ver la vida tipo, no puedo creer cómo me pasó siempre esto y siempre caí en los mismos patrones y eso me hace no cumplir las metas, cumplir los objetivos, cumplir las cosas que quiera. Y encima me hace sentir mal conmigo mismo. Si te quedas hasta el final de este video, que está sin editar, que va a ser hablando como le estoy hablando a un amigo, lo único que te voy a aportar es valor, es puro valor a través de mi experiencia, a través de las cosas que yo estudié, aprendí y apliqué. Entonces, quédate, tené paciencia y si te vas a quedar hasta el final del video, la promesa va a ser esa. Y vamos a empezar, vamos a arrancar. Vamos a tomar de referencia dos cosas, ¿ok? Este libro, Más vivo que el diablo, y mi libro, obviamente, que yo anoto todas las cosas que voy aprendiendo, que voy aplicando, y que lo veo tanto adentro de mí como pragmáticamente, ¿ok? Entonces, ¿qué cuenta este libro? Que es como arrancó toda mi percepción de cómo ver, por ejemplo, el diablo. Vamos a ponerle el nombre del diablo. O le puedes llamar como lo que quieras. Es esa vocecita mala que tenés en la cabeza que te dice, no, vos no podés. Que te dice, no lo hagas porque no vales lo suficiente. Esa voz que te dice, no, mira, esa persona tiene más que vos. Esa persona, vos, nunca vas a llegar a ser como él. Nunca vas a tener lo que esa persona tiene. Esa comparación, ¿no? Y lo que trata este libro es básicamente que es una entrevista de Napoleon Hill, que él la vive realmente con el diablo. ¿Ok? Entonces en esa entrevista, al dominar el diablo, ay, es que es un montón, es un montón lo que tengo que explicar, que yo no guiono esto, yo te lo hablo como si fuera un amigo. Entonces lo poderoso que va a ser esto, que encima cuando termine el video voy a explayar absolutamente todo este tema. Bueno, cuestión Napoleon Hill lo que hace es, se queda sin plata, se queda sin su trabajo, con personas que lo persiguen porque lo quieren asesinar, nada, por cosas de trabajo. Y cuestión, él había estudiado a las 500 personas más exitosas de su época, que era de 1930 aproximadamente, como Henry Ford, como Thomas Edison, como Andrew Carnegie. Entonces, al estudiar a esas personas y a otros 25.000 personas que se consideraban fracasados, pudo sacar una fórmula del éxito. ¿Ok? Escribió varios libros como Piensa y hágase rico, como Más vivo que el diablo. Bueno, entonces en esta anécdota lo que cuenta es que él estaba perdido, ¿ok? Estaba en el hábito de la deriva, que ahora vamos a hablar de lo que es eso. Él estaba perdido, sin propósito. Entonces empieza a caminar y directamente le cae una idea, ¿no? Anda para Filadelfia. Le dice una voz adentro. Ya estaba perdido, estaba en las últimas, estaba tocando fondo. Si ustedes piensan que tocaban fondo, bueno, él estaba tocando más fondo. No le doy todos los detalles porque esto está en el libro. Entonces, le dice anda a Filadelfia y no sabe por qué, pero él va a ir a Filadelfia. Le pidió a su cuñado $50, que ni siquiera tenía $50 para comer. Y cuando llega a Filadelfia, una voz en la interior le dice anda al hotel más caro. $40 valía. Entonces tenía que gastarse $40 de 50 para ir al hotel más caro. Él no entendía nada, pero sentía una voz por dentro que era como que le guiaba. ¿Ok? Llega al hotel, básicamente. Bueno. Y sentado, le empiezan a pasar distintas cosas. Hasta que de la nada, ¡pum! Le viene a la cabeza el diablo. ¿Ok? El diablo. Entonces él está hablando. Imagínenselo así sentado como vos. Están callados y están hablando con su mente. ¿Por qué? Porque el diablo vive adentro de nosotros, según este libro. ¿Qué es el diablo? El diablo empiezan a conversar y él le cuenta que está en la cabeza, está dominando al 98% de las personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos toda la negatividad y la positividad, o sea, el electrón y el neutrón, no, electrón, neutrón y protón. Esta es la parte positiva y negativa. Entonces es 50 y 50. Solo que la persona decide a cuál hacerle caso. Entonces, ¿qué pasa? La parte negativa controla el 98% de las personas. De 98 cada 100, él lo comprobó con el estudio que lo hizo de las 25.000 personas que fracasaron.
y de las 500 exitosas, que todas tenían ciertos patrones. Entonces, 98 de cada 100 hacían las cosas que decía el diablo, la parte negativa, la parte del neutrón, por así decirlo. Entonces empezó a conversar y le decía, claro, imagínate, ¿por qué estás conversando con el diablo? Porque logró pensar. Esta es la herramienta más poderosa de todas, el pensar. ¿Qué significa esto? Que él estaba pensando, era un pensador. En este libro se define se define a los errantes y a los no errantes como pensadores o no pensadores. Los no pensadores, los errantes, serían la parte del 98%, esa parte que le hace que el diablo domina su cerebro, sus pensamientos. Y el 2%, los no errantes y los pensantes, sería las personas que se dirigen por la parte positiva, por la fe, por la esperanza, por lograr lo que quieren, por pedir a la vida y que la vida te dé. Entonces, empieza a conversar con el diablo y saca un montón de, o sea, toda la información básicamente de cómo controla el mundo. ¿Ok? Esta es la introducción recién de cómo este libro presenta esta conversación con el diablo para que la entiendas. Entonces, ya pasando a la entrevista, vamos a decir las cosas que toman en cuenta que me hicieron tipo decir, no puedo creer cómo es real esto, ¿no? Entonces, tomarlo como real o no, esta experiencia que él tuvo, que él afirma que es verdad, o que en su mente es como que estaba hablando con alguien y era una voz más poderosa, pero te vas a dar cuenta que estas cosas, de verdad, que vos lo ves y decís, che, es verdad, funciona así. Entonces, nada, yo abrí mi cuadernito donde anoto siempre todas las cosas, que me van pasando cuando leo a la mañana y voy escribiendo como las revelaciones que voy teniendo, ¿no? Las cosas que puedo aplicar a mi día a día. Y bueno, en cuanto a la entrevista del diablo, lo que él comentaba, algo importante, es que el diablo usa como estrategia, ¿no? Distintas estrategias para llevarlo a su lado, para llevarlo a la negatividad, ¿ok? Es como una competencia, ¿no? Por así decirlo, como que el diablo quiere llevar más gente a dominarse. Piense que controla un 98%. Entonces, vamos a hablar de las distintas estrategias que usa. Primero, la primera estrategia que usa es el hábito de la deriva. ¿Ok? ¿Qué significa el hábito de la deriva? Significa la falta de propósito. Básicamente el piloto automático. ¿Ok? El no tener ningún propósito definido, ningún plan definido para lograr lo que querés, es dejar que la vida te vaya guiando. Y dejar que la vida te vaya guiando absolutamente sin tener ningún propósito, sin vos involucrarte en saber lo que querés de tu vida, caes automáticamente en el hábito de la deriva, no tener propósito, listo, ¿qué quieres hacer tu vida? No sé, yo voy a mi trabajo en una empresa y eso, y después me junto con amigos, o sea, esa es tu vida, listo, estás en el hábito de la deriva. Entonces, no está mal, significa que es así, es aceptarlo, no es que hay algo malo o bueno, significa que funciona así. Entonces, si vos estás en el hábito de la deriva, no tenés ningún tipo de propósito. Entonces, a ver, ¿qué es el libro? Claro, bueno, y algo muy importante que resalta es el hecho de que esto ya llevando a lo pragmático, ¿no? En la cabeza. El cerebro le sirve lo que es real como lo que no es real. No lo distingue, en realidad. Si yo te digo, imagínate a tu mamá muriendo, a vos te agarra algo adentro, inevitablemente. Vos sabés que tu mamá no se está muriendo, pero te agarra algo emocionalmente porque te lo imaginás. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cerebro no identifica la realidad de la no realidad. Entonces, ¿en qué cagamos con esto? Entonces, mi revelación con esto fue, ok, listo, si no distingue, algo de la visualización, algo de la manifestación tiene sentido, ¿o no? Si yo empiezo realmente a creer que, o sea, la vida que yo quiero, si yo le hago creer a mi cerebro que yo estoy viviendo la vida que yo quiero, inevitablemente, o por lo menos no la vida que yo quiero, sino la persona que soy, inevitablemente voy a actuar como esa persona, voy a hacer las acciones que hace esa persona y voy a tener los resultados. Eso es una flasheada que me vuelve a la cabeza decir, tipo, es verdad que el cerebro no distingue la realidad de lo de no realidad. Es mi ejercicio hacer que esa no realidad actual, tal vez, funcione como real para mí. Si yo todavía no soy un empresario que factura $1.000.000 por mes, si yo realmente me concentro en creer que sí lo soy, voy a actuar como esa persona y voy a tener esos resultados inevitablemente. ¿Por qué? Porque soy esa persona, ¿me entendés? Ni lo dudo. Si ya tenés algún tipo de duda, es como, ok, listo, no te lo estás creyendo realmente. ¿Se entiende este punto? Bueno, perfecto. Entonces, vamos con lo siguiente. Bueno,
¿Qué pasa? El diablo usa un montón de miedos y cosas para desviarnos a nosotros de lograr lo que queremos. Por ejemplo, el miedo a la pobreza, el miedo a que no nos quieran, el miedo a quedarnos solos. Todos los miedos que a vos se te ocurran, todo lo que tiene que ver con el miedo, son cosas que te pone el diablo. ¿Para qué? Para que vos no avances con tu vida, para que vos no vayas con la fe, para que vos no vayas con el lado positivo. Entonces, con cualquier miedo que se te ocurra, es el diablo, es el ego, es esa voz mala hablándote que te va a llevar a que no actúes. Fíjate que cuando te propones algo realmente, de la nada procrastinas. De la nada te agarra algún cierto miedo, no, pero ¿qué va a pensar esta persona? Y bueno, y ese tipo de cosas son las cosas que te pone el diablo para que vos lo hagas, para que vos no lo hagas, ¿me entendés? Y cuando lo empezás a ver así, sea real o no sea real, es totalmente funcional. Ok, listo, pero ¿por qué tengo miedo de subir videos a redes? No, porque la gente que lo vea me va a empezar a decir algo. Ah, ok, pero ¿qué me pesa más a mí? ¿El tener lo que quiero tener o el que la gente hable 2 días? Y ni siquiera te haces esa pregunta, ya con el que se te ponga el miedo de lo que la gente va a decir, no lo haces y eso es clave y te lo pone el diablo y bueno, un montón de cosas. Esto puedo hablar posta 40 minutos, este libro, léanlo, por favor, más vivo que el diablo. Es una locura, en todos mis programas esto va a estar como lectura obligatoria y tiene que estar como lectura obligatoria en la escuela. Habla sobre la escuela, sobre la iglesia, sobre cómo funciona te empieza a ver cómo funciona el mundo, cómo funcionan las mentes, cómo realmente tener una mentalidad de éxito, de no miedo, no tenés miedo, vergüenza, no tenés porque sabés lo que es. Una vez que lo identificás, sabés lo que es, entonces una vez que lo identificás es como que es mucho más fácil evitarlo. Cuando vos sabés que ese miedo viene de una fuerza que no la querés, que elegís actuar desde la fe, desde tu propósito, desde tu alineación, no le das bola a esa voz, básicamente. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que usa el diablo, que te va a parecer algo fuerte, es hacer que los hijos, o sea, a ver, que la familia, que los padres implementen sus creencias a los hijos. ¿Okay? Esto va con el tema de los patrones familiares. ¿Qué significa? Que los hijos cuando son chiquititos son esponjas. Le van absorbiendo creencias. Y esa es una de las tácticas que usa el diablo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, el 98%, no son pensantes y son errantes. ¿Qué significa? Que tienen malos hábitos. Que tienen, hábitos de ritmo hipnótico, que ahora vamos a ir con qué es eso. Pero tienen malos hábitos, tienen creencias que hacen que entren miedos. Por ejemplo, ¿no? Los religiosos de la iglesia, por ejemplo, que creen en el diablo. Ya con que crean en el diablo les implanta un pensamiento de decir, no hagas esta cosa porque si no, te va a pasar otra. Entonces, ese miedo ya te lo implementan. Y habla de cómo la iglesia en realidad es un aliado. Porque ya el simple hecho de que lo nombren y que los chicos le teman, ya es como se mete en la cabeza. Ahora, acá iba, porque no me quiero mezclar. Que los papás les enseñen todas las creencias a sus hijos es una herramienta que usa el diablo para que el hijo directamente no tenga ni la chance de salir de ese hábito de malos pensamientos, de pensamientos negativos, de miedos. Entonces, directamente no le da la posibilidad y esa es una de las mayores herramientas. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a hacerle caso a nuestros padres como si algo o sea, todo lo que nos incorporaron lo tenemos en el inconsciente y como ellos tienen pensamientos, creencias de miedo, porque todo el 98% de las personas lo tienen, las incorporamos naturalmente adentro. Entonces eso empieza a ser como que te empieza a hacer replantearte todo y empezar a reestructurar los patrones familiares. Eso con el tema de la familia. Entonces, algo y último tema que vamos a hablar acá, porque este tema podemos hablar muchísimo más. No quiero que sea algo muy enrollado, sino que quiero que vaya bien al punto. Habla de otro, como está el hábito de la deriva, también está el hábito del ritmo hipnótico. ¿Qué significa? Que un hábito atrae a más hábitos equivalentes. Un mal hábito atrae a más hábitos negativos equivalentes. Por ejemplo, cuando te despertás tarde porque no sonó la alarma. ¿Qué significa? Que te sentís mal, te empezás embolado, te empezás a sentir culpable, ¿no? Por ejemplo, como te sentís culpable, vas rápido al trabajo y le hablaste mal a tu jefe. Ok, ahí bajo puntos. Como le hablaste mal a tu jefe, te fuiste mal a tu casa porque le hablaste mal a tu jefe, tuviste un mal día de trabajo, llegaste a tu casa y como estabas triste te tomaste un helado. Ok, te tomaste un helado, viste una película en Netflix y después te sentiste culpable por haber visto una película en Netflix y tomarte un helado. Es como que... Y no fuiste al gimnasio porque después terminaste lleno. Es como que los malos hábitos te traen a peores hábitos. Y lo mismo
con los buenos hábitos. Es como que todo tiene un ritmo hipnótico, ¿ok? Todo tiene patrones. Cada vez que está el verano, el otoño, el invierno, la primavera, se vuelve a repetir. Todo tiene patrones. Hay una estadística que dice que cada 89 años creo que es que hay una guerra. O sea, toda la vida, todo son patrones. Entonces, los pensamientos también son patrones, lo podemos configurar. Esos patrones nosotros lo podemos configurar a nuestro modo a través de la competencia competente, que esto significa que tenemos que ser conscientes de lo que nosotros pensamos hasta que sea inconsciente. Si nosotros empezamos a incorporar pensamientos positivos de manera consciente, en un momento eso se vuelve inconsciente. Nosotros somos muy buenos inconscientemente en pensar en negativo. A la primera que nosotros empezamos un proyecto, la persona que vos le cuentes muy seguramente te diga, pero ¿qué pasa si? Es como que ahí empieza ya el negativo. Ojo, no tiene que ver con la cautela, sino con el pensamiento negativo, a través de un miedo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que todos son patrones y todos las leyes de la naturaleza funcionan por el hábito del ritmo hipnótico, lo empezamos a usar a nuestro favor. Los pensantes, los no errantes, lo usan a su favor para manifestar lo que quieren. Entonces, si yo sé que a través del ritmo hipnótico se generan los pensamientos, pienso en positivo y cualquier cosa que yo quiero literalmente la cumplo. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto, empiezo a hacer, va a funcionar, positivo, y tu foco empieza a estar en las cosas positivas, en las oportunidades y no en las cosas malas. ¿Se entiende? No es magia, no es manifestación, sino que es empezar a poner el foco en las cosas buenas. Bueno, resumen recapitulado. Lean el libro primero que nada. Lee el hábito de la deriva, que es no estar sin propósito, estar entregado a la vida sin siquiera replantearte qué es lo que vos querés y lo que vos querés pedirle a la vida. Y el ritmo hipnótico, ¿ok? Cómo a través de los patrones y de las cosas, literalmente que son todas las cosas son repetidas, podemos configurar nuestro pensamiento para tener un ritmo hipnótico positivo, para tener pensamientos positivos y lograr lo que queramos, ¿ok? Lo intenté explicar lo más corto y conciso posible para que lo tengan claro. Lo importante de esto es que accionen. Si les interesó esto, escríbanme en el Instagram Más Vivo que el Diablo y les mando un video completo para que apliquen absolutamente todo esto y que les cambie la mentalidad como a mí me lo hizo, porque este libro a mí me cambió la vida. Entonces, mandame Más Vivo que le hablo por Instagram y directamente te lo mando el video completo y empezamos a charlar y te voy a enseñar todo lo que sé sobre este libro y sobre los trucos para que cambien tu vida.